Bienvenidos nuevamente. Ahora en esta sesión vamos a trabajar la práctica número 3, que consiste en la creación de la plantilla de trabajo para la unidad 1. Tomando como referencia el archivo generado en la práctica número 2, que por cierto, como fe de ratas o como error faltó que lo guardáramos, entonces aquí vamos a hacer esa operación. En la práctica anterior vimos lo que fue el uso del gestor de capas, pero no guardamos el archivo. Aquí lo vamos a guardar. Nuevamente repetimos el procedimiento, le damos clic a la A, guardar como, sin darle clic esperamos a que aparezca la ventana, le damos clic en dibujo y en este caso la práctica 2 es la configuración de capas. Bien, lo guardamos. Bien, entonces sobre esta misma dibujo y como observaron aquí, puedo guardar sobre un mismo archivo diferentes configuraciones sin perder el anterior. Bueno, para este caso vamos a tomar nuevamente este archivo en el cual nos hemos quedado y vamos a empezar a utilizar las diferentes herramientas sobre las cuales vamos a generar nuestra plantilla de trabajo. Como mencionábamos, el programa trabaja a través de coordenadas, las cuales pueden ser absolutas o pueden ser relativas. ¿A qué me refiero con esto? A que las coordenadas absolutas siempre las va a tomar como referencia desde el 0. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar lo que es o crear nuestra plantilla de trabajo o lo que es nuestro límite de la hoja, pues debemos conocer las coordenadas que conforman cada línea que va a representar nuestra hoja. En este caso vamos a tener cuatro líneas, una empezando sobre el eje X que va a empezar en 0 y que va a terminar en 210, otra que va a empezar en 210 y va a terminar en 297, otra que va a empezar aquí y que va a terminar de este lado y finalmente la otra para cerrar nuestro límite. Por lo tanto debemos conocer las coordenadas de cada uno de los puntos, tanto inicial como final del sector de la línea para poder introducirlos como comandos. Eso es una de las maneras en cómo trabaja este programa. Las coordenadas relativas significa que si yo empiezo en este origen y al poner un nuevo comando o un nuevo sistema de coordenadas, si por ejemplo yo pongo la primera línea y llega hasta este punto, automáticamente ahora el programa va a reconocer esto como si fuera un nuevo origen, es relativo, por eso se llama relativo. Por lo tanto, el sistema de coordenadas va a cambiar con respecto al absoluto. Si nosotros observamos en la imagen, pues vamos a observar ahí que las primeras coordenadas que tenemos son absolutas, las cuales nos indican los valores o las coordenadas en las que se encuentra cada punto con respecto al origen. Pero si el programa trabaja de manera relativa, vamos a observar que las coordenadas van a cambiar. Por lo tanto, ¿cómo observamos o cómo nos damos cuenta cómo está configurado el programa? Lo primero pues es empezar a hacer una línea para observar cómo nos va a detectar esas coordenadas. Y bien, entonces ya que tenemos nuestras coordenadas, vamos a teclear el comando línea, enter, y el primer punto pues va a ser el origen, 0,0. Enter. Y observamos, bueno, que ahí se pone la línea. El siguiente punto, de acuerdo a las coordenadas absolutas, está en la posición 210 en X, 0 en Y. Es decir, únicamente necesito que se traslade sobre el eje X. Por lo tanto, en Y no lleva ninguna altura. Observamos ahí cómo se pone ya nuestra primer línea. La siguiente línea, de acuerdo a las coordenadas absolutas, está en la coordenada 210, 297. Vamos a ver qué sucede. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si nuestro programa está trabajando de manera absoluta o de manera relativa. Presionamos Enter y vamos a ver qué ocurre. Bien, no es el resultado que esperábamos. Nosotros esperábamos una línea vertical que llegara al 297. Por lo tanto, aquí nos creó una línea diagonal. ¿Qué significa eso? Que el programa tomó este punto donde terminamos la línea anterior como un nuevo origen. Por lo tanto, de aquí creó otra línea que en este caso se fue diagonal porque le pusimos 210 en X y 297 en Y.
Entonces de esta manera me doy cuenta que el programa está configurado actualmente como trabajar de manera relativa. Por lo tanto voy a deshacer esa operación. Para deshacer, aquí nos dice el comando. Puedo teclear el comando deshacer o simplemente la tecla H, Enter. Con eso deshacemos la operación anterior. Bien, entonces con esta parte que acabamos de hacer nos dimos cuenta que el programa está de manera relativa, por lo tanto la coordenada va a cambiar. La coordenada para trazar la línea vertical va a ser 0 en X, 297 en Y. Presionamos Enter y ya tenemos el resultado esperado. Por lo tanto, bueno, con esto ya nos vamos a ubicar que las coordenadas que vamos a utilizar van a ser coordenadas relativas. Bien, entonces ahora, ya que tenemos esta parte y que ya sabemos que trabaja de manera relativa, pues vamos a teclear las nuevas coordenadas para que la línea se vaya ahora sobre la parte superior únicamente en el eje X. Por lo tanto, la nueva coordenada es menos 210, 0. Y finalmente la nueva coordenada, o la última coordenada, va a ser 0, menos 297 para que se vaya hacia la parte inferior. Y con esto, bueno, terminamos lo que es nuestro límite de nuestra hoja. Presionamos la tecla Escape para cancelar el comando lineal. Lo que estamos representando aquí sería nuestra hoja tamaño A4. 210 por 297. A partir de eso nosotros ya sabemos exactamente dónde estamos ubicados y dónde vamos a posicionar el resto de elementos. Bien, esta forma que utilizamos, si se dieron cuenta, pues son varios comandos que hay que seguir para trazar, en este caso, ese contorno o ese rectángulo. Y pues bueno, nos damos cuenta que estamos hablando de un rectángulo. Entonces, si hablamos de un rectángulo, podemos utilizar un comando diferente para hacer nuestro trabajo más rápido. Y precisamente es el comando rectángulo. Voy a eliminar estos elementos. Voy a dar clic y suprimir, la tecla Supreme. Selecciono con clic y suprimir. O la otra manera es dar clic y seleccionar el borrador. Y de esta manera eliminamos esos elementos. Bueno, como ya les mencionaba, la otra manera de hacerlo más rápido y con menos comandos, pues es utilizar el comando rectángulo. Ahí está, rectang, enter. Y en este caso nos pide dos coordenadas. La inferior izquierda, que va a ser 0,0. Y la superior derecha, que en este caso pues es el límite del tamaño de la hoja, que es 210, 297, enter y escape. Y tenemos el mismo resultado, más rápido y con una herramienta diferente. Entonces son las dos formas en que podemos utilizar. ¿Qué vamos a utilizar en cada caso? Bueno, si tenemos rectángulos o elementos rectangulares, podemos utilizarlos de esa manera. O si tenemos elementos independientes, pues vamos a utilizar lo que es el comando línea. Bien, eso es todo lo que vamos a utilizar o lo que vamos a representar en la capa límites. Ahora nos vamos a pasar a la capa margen. Voy a bloquear la capa límites. Observamos ahí un cambio de tono. Voy a habilitar la capa margen y voy a darle clic al margen para activarla. Presiono Escape para cancelar cualquier otro comando que esté activo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo que es nuestro margen, que de acuerdo a la normatividad que damos, que debe ser 10 milímetros de la parte inferior, 10 de la parte derecha, 10 de la parte superior. Y en este caso vamos a dejarle 20 milímetros de la parte izquierda para poder, en caso de que queramos imprimir, poder engargolar nuestros planos. En este caso, como ya tenemos los valores sobre los cuales debemos de tener nuestros márgenes, aquí observamos la imagen de esas dimensiones, pues vamos a tener que calcular nuevamente esas coordenadas para poder utilizar el comando rectángulo y hacerlo en una sola operación. El primer punto donde debe iniciar pues debe ser 20 milímetros respecto a la línea derecha y 10 de la parte inferior, por lo tanto ese es mi primer punto, 20,10.
La otra debe ser 10 y 10, pero muy importante, estos 10 se van a sumar a los que ya les restamos del lado derecho y los 10 de la parte superior se van a sumar a los que ya restamos de la parte inferior. Por lo tanto, la coordenada de este lado va a ser 180 porque le estamos quitando 10 de aquí y 20 de acá a los 210 por 277, 10 de la parte superior y 10 de la parte inferior. Con esas coordenadas pues ya empleamos el comando rectángulo. Rectang, le puse una E de más, rectang, enter, quedamos que el primero es 20,10, enter, y el siguiente es 180,277, enter, y bueno, finalmente escape. Y ya tenemos ahí lo que es el margen de mi cuadro de dibujo. Bien, ahora lo que vamos a realizar, y nuevamente aquí les voy a poner la imagen, aquí aparece lo que es el famoso cajetín. El cajetín o cuadro de datos, también de acuerdo a la norma, pues debemos de tener los espacios necesarios para representar lo que es la información básica de nuestro dibujo, desde lo que es la institución a la que estamos, el departamento en el que estamos, el nombre del diseñador, el nombre de la persona que está a cargo, la fecha en la que se elaboró el plano, el nombre del plano o la pieza, y lo que son los datos en cuanto al formato que se está utilizando y la escala que se está utilizando. Entonces, esos datos vamos a crear, mejor dicho, el cajetín para incluir en este caso esos datos que vamos a representar o que vamos a necesitar para nuestra plantilla. Y bueno, como observamos aquí en la figura, ese cajetín está constituido por diferentes líneas, las cuales también tienen sus puntos de referencia donde van a iniciar y va a terminar cada una de ellas. Por lo tanto, debemos de sacar las coordenadas de cada una de esas secciones para poder realizarlas. Entonces, bueno, aquí esta es parte de la actividad que tienen que hacer, sacar las coordenadas y teclearlas. Aquí las vamos a teclear de manera rápida para comprobar si lo que sacamos en clase está correcto. Bien, entonces la primera línea va a empezar en el punto 20,20 y va a tener una longitud de 60,0. Presionamos Escape y ya tenemos la primera sección. La siguiente línea, la línea número 2, tecleamos el comando línea, va a empezar en 20,30 y va a tener también una distancia, en este caso de 180,0. Escape. La siguiente línea, la línea número 3, va a empezar en, tenemos, acuérdense, 60 y 20 son 80, más otros 60 son 140. Entonces va a empezar en 140,20 y va a tener una distancia de 60,0. Escape. Y ya tenemos ahí lo que es la siguiente línea. La línea número 4, línea 4, debe empezar en 80,10, es decir, en el borde de nuestro plano de trabajo, y va a tener una altura de 0,20. Escape. Trazamos la siguiente, la línea número 5, que en este caso va a empezar en 140,10 y va a terminar en 0,20. Escape. Trazamos la línea número 6, que va a empezar en 20,40 y va a terminar en 180,0. Escape. Y finalmente la última línea, que va a empezar en 20,50 y va a terminar en 180,0. Y bien, con esa serie de instrucciones y con esa serie de datos, pues ya tenemos ahí lo que es nuestro cajetín. ¿Cómo hacemos el zoom? Lo podemos hacer con el scroll, que es la ruedita que está en el centro de nuestro ratón, o podemos hacerlo directamente con este comando,
le vamos a dar clic aquí a la flechita que está debajo, vamos a seleccionar ventana, vamos a dar un clic, lo vamos a mantener, vamos a crear un rectángulo, volvemos a dar clic y en este caso se llama zoom ventana. Ajustamos la zona donde queremos trabajar. Y bien, ahí ya tenemos lo que es nuestro cuadro de datos. Y bueno, pues ahora lo vamos a llenar. ¿Qué datos debe de contener? Para eso vamos a cambiar ahora a la capa de texto. Voy a bloquear la capa de margen. Observamos el cambio cuando se bloquea. Desbloqueo la capa de texto y selecciono la capa de texto. Ahora lo que vamos a hacer pues es agregar esa información que necesitamos en nuestra plantilla. Para agregar notas, aquí está el comando texto, le vamos a dar clic. Vamos a seleccionar esta intersección y luego vamos a seleccionar esta otra intersección. Le damos clic y nos va a aparecer esta barra. Lo primero que vamos a hacer es que debe quedar centrado, medio centro y en el centro. Y vamos a poner aquí el nombre del instituto. Instituto Tecnológico. Bueno, vamos a simplificarlo. ITJMMPIH Campus Tamazula. Damos clic fuera de y ahí tenemos que está exactamente centrado. Vamos a agregar ahora otro texto. Vamos a seleccionar ahora esta intersección y esta intersección. Nuevamente medio centro y centro. Aquí vamos a poner el nombre de la carrera, Ingeniería Electromecánica, guión, vamos a poner el nombre de la materia, Dibujo Electromecánico. Y damos clic fuera. Vamos a agregar otro texto, en este caso aquí va a ir el nombre del docente. Seleccionamos esta parte, igual, medio centro y centrado. Ingeniero Miguel Ángel Munguía Flores. Damos clic fuera de. De este otro lado va a ir el nombre de ustedes, el nombre del alumno. Medio centro y centro. Aquí yo le voy a poner el nombre del alumno. Damos clic fuera. De este lado vamos a poner la fecha, medio centro y centro. Fecha de elaboración. En este caso el día de hoy es 22. Vamos a dar un enter. 22/02/2019. Damos clic fuera. Y de este lado vamos a poner igual medio centro, centro, que es A4, escala 1, 2.1, es decir, 1 a 1. Damos clic afuera y finalmente en el centro vamos a poner el nombre de la práctica, nombre y número de práctica. Entonces en este caso es la práctica 3 y el nombre es plantilla unidad 1. Aquí en esta parte, bueno, pues va a ir cambiando ya que establezcamos los datos que van a ir editando, pues va a ser el nombre de la práctica, nombre y número de la práctica y la fecha de elaboración. Todo lo demás pues va a quedar ya definido. ¿Cómo editamos un texto? Pues simplemente nos posicionamos y le damos doble clic para poder editarlo. Y bien, eso es todo lo que vamos a crear en nuestra plantilla de datos. Vamos a hacer un zoom y ahí tenemos nuestra plantilla. Como recomendación, vamos a bloquear la capa de texto, vamos a desbloquear la capa 0 y la vamos a habilitar. Esto con la finalidad pues de que ya quede definida de que siempre que abramos empezamos a dibujar directamente. O nos hizo falta poner lo que es las referencias
de nuestro dibujo. Entonces vamos a ir a la capa de referencias, desbloqueamos, bloqueamos la 0 y habilitamos la capa de referencias. Vamos a poner una línea que parta exactamente en el centro, desde este punto hasta este punto. Entonces la distancia que tenemos aquí son de 180, la mitad son 90, más los 20 de acá, entonces debemos de empezar en 210. Y la distancia que tenemos aquí, recordemos que son 277, pero avanzamos 50 con estos datos, entonces nos queda una distancia de 227. Entonces esas son las coordenadas que vamos a utilizar para crear esa línea de referencia. Línea, entonces quedamos que va a empezar en 110, 90 de la mitad del espacio más los 20, 50. Y va a tener una altura de 0,227. Nos falló un poco ahí, quedan 237. Entonces H Enter, 0,237. Escape. Y ya tenemos ahí lo que es nuestra primera línea de referencia. Ahora vamos a poner otra que quede exactamente a la mitad de esta parte. Entonces debemos iniciar a la mitad de aquí, que ya quedamos que son 237 entre 2, nos va a dar un valor de 237 entre 2, 118.5, pero le vamos a agregar nuevamente todo lo que ya hemos abarcado desde aquí, que en este caso son 10, 20, 30, 40, 50, más 50, entonces la coordenada son 168.5 y el largo total pues son los 180. Entonces línea 168, perdón, es 20, debe estar en 20 en X, coma 168.5 en Y. Ahí está. Y debe tener una distancia de 180,0. Perfecto. Escape. Y ya tenemos ahí lo que es mi referencia para estar exactamente en el centro de toda esta parte que es mi espacio de trabajo. Entonces ahora sí vamos a bloquear referencias, desbloqueamos la 0 y la dejamos habilitada. Bien, y con esto pues ya tenemos lo que es nuestra práctica número 3, que es nuestra plantilla de trabajo. Entonces la vamos a guardar como dibujo y le vamos a poner práctica número 3, plantilla unidad 1. Y la vamos a guardar. Y bien, ya la tenemos ahí. El único detalle es que para cada práctica pues tendríamos que estar repitiendo todas estas operaciones de crear el límite, de crear el margen, de poner los textos, de crear el cajetín, de poner las referencias. Por lo tanto se vuelve muchísimo trabajo para una sola práctica. La ventaja es que nosotros podemos crear o dejar esto que ya tenemos aquí como una plantilla definida o como un template, como se le llama en AutoCAD, que ya esté precargado para nosotros simplemente seleccionarlos y empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente nos vamos a ir nuevamente al icono de la A, guardar como, pero en lugar de dibujo vamos a seleccionar plantilla de dibujo. Y aquí pues le vamos a poner el nombre de plantilla unidad 1. Si observamos, la extensión cambia a .dwt porque se va a guardar directamente en los archivos de configuración del programa. Por lo tanto, bueno, no lo vamos a dejar aquí no hay que moverle nada, simplemente ponerle el nombre que va a ser plantilla de la unidad 1 y le vamos a guardar. Descripción, nos pide una descripción, aquí podemos seleccionar las medidas, en este caso son métricas porque estamos trabajando en milímetros y le damos a aceptar. De esta manera ya quedó mi plantilla guardada como parte de los templates que trae AutoCAD y lo vamos a comprobar ahorita. Voy a cerrar este archivo y voy a iniciar uno nuevo. Entonces cuando quiero abrir uno nuevo, el programa automáticamente me pide que seleccione qué tipo de plantilla voy a utilizar.
En este caso observamos que ya tenemos nuestra plantilla de la unidad 1. Le damos clic, le damos a abrir y ya tenemos nuestra plantilla con la capa 0 activada, lista para empezar a dibujar nuestros planos o nuestros bocetos o nuestras piezas directamente sobre ella. Entonces, mientras nosotros no modifiquemos ninguna parte, pues siempre vamos a tener esta plantilla. De aquí para guardar, en el caso de que hagamos una nueva práctica, pues va a ser simplemente seguir el procedimiento, nos vamos a guardar, pero en lugar de plantilla lo vamos a guardar como dibujo y nuestra plantilla ahí la vamos a tener por siempre, en este caso para las prácticas de la unidad 1. Entonces, bueno, en esta sesión sería todo. Nos vemos hasta la siguiente.